Y otro tema del día es el aumento del dólar. Julián Guarino. Juli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Antonio, Daniela, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, estamos intentando entender por qué sube el dólar. La revista Forbes nos contaba de Diego Gaño, ha manifestado que Argentina es un país riesgoso. Por ende, vos ya lo habías anticipado, que el dólar iba a seguir subiendo. Sí, por supuesto, a ver, para tener en claro, porque hubo versiones durante el fin de semana de que funcionarios del gobierno señalaron que el dólar no iba a trepar. En este momento el Banco Central, la política monetaria que tiene es la de devaluar la moneda 2% mensual asegurado, digamos, es parte del plan monetario que se consolidó con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, en primer lugar lo que hay que marcar es que el dólar en Argentina va a seguir subiendo en su cotización en pesos porque es una política administrada del Banco Central. En el mejor de los casos, para los ciudadanos, para aquellos que cobramos en pesos, 2% de devaluación y obviamente cuando hay presiones en el mercado va a ser superior. Lo que está pasando ahora es que en el mundo, no en la Argentina, en el mundo la percepción de la Argentina como emisor de deuda y como pagador de esa deuda, es decir, como alguien que va a honrar sus compromisos asumidos a lo largo de los últimos años, es cada vez más vulnerable. Por ende, se le pide una mayor tasa de interés a la Argentina y esto se traduce en un aumento del riesgo país. Juli, hace un tiempo, y no puedo dejar de recordarlo, era la revista Forbes, era Financial Times quien en su portada, entre otros, podemos citar también al País de España, bueno, en los últimos días, pero hace un tiempo, y me refiero al mes de noviembre, lo hablábamos hace un ratito con Darío, mencionaban a la República Argentina en sus portadas también como señal de alarma. Y sin embargo la situación logró controlarse, ¿no? Por lo menos hasta el momento. ¿Crees que hay diferencias con lo que está pasando ahora ante la falta de llegada de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, que ahora podría tratarse de una escalada distinta? No, para nada, Dani. Me parece que en ese sentido estamos asistiendo prácticamente a un deterioro de las condiciones y de la credibilidad de la Argentina en el mundo. Es decir, acá el factor tiempo va a contramano de lo que escuchamos como mensaje por parte del gobierno y lo que hemos escuchado también en los últimos días por parte del presidente de la Nación, incluso en la apertura de las sesiones en el Congreso. Es decir, la Argentina es hoy un sujeto de crédito, así se habla en términos económicos en el mundo, que ha despertado muchísima desconfianza por dos o tres razones fundamentales. Primero, porque en Argentina hay una recesión económica importantísima. Segundo, porque cae la recaudación que tiene el gobierno, es decir, los ingresos del gobierno, su capacidad de pago disminuye a medida que se amplía lo que es la recesión económica. Y tercero, porque directamente el gobierno, a la hora de anunciar medidas económicas, es totalmente contradictorio. El presidente de la Nación dijo hace apenas unos días que la Argentina había alcanzado cierta estabilidad desde el punto de vista económico y financiero y que la perspectiva era positiva, pero cuando se le pidió alguna medida de carácter económico, la única medida que anunció en la apertura de las sesiones fue incrementar la asignación universal, lo que está mostrando que al gobierno le preocupa la situación social de los sectores más vulnerables del país, es decir, una contradicción absoluta. Entonces, esa percepción que tenemos los argentinos es la misma percepción que se tiene en el exterior, y por ende ahí están, de alguna manera, los reflejos inmediatos, que son siempre financieros, de una desconfianza que crece. Para ponerlo en términos totalmente entendibles, la Argentina tiene artificialmente hoy una situación estable con el dólar que cada tanto se desmadra, como es el día de hoy, pero para tomar una referencia en el mundo se dice que la Argentina sufrió un rescate por parte del Fondo Monetario Internacional, es decir, acá no hay una situación de la Argentina se acercó amigablemente al fondo para pedirle una asistencia, sino se llama rescate financiero lo que la Argentina registró en los últimos meses, y hoy por hoy esa condición no ha cambiado. Ahora, Julián, es un plan suicida, porque si vos podemos pensar, baja la recaudación, tomás más deuda, el mundo ya te mira como diciendo, tené cuidado, vas a retirar de la plaza 30.000 millones de pesos. Realmente es un suicidio, porque terminás con el consumo, con la industria. Sí, yo no me explico cómo no hay un funcionario de gobierno que salga mínimamente a dar algún tipo de precisión sobre cuáles son las ideas. Bueno, cada vez que hablan, Juli, cada vez que hablan se va el dólar a 45 pesos. Ya no les cree en el mercado, ya no les cree, el famoso mercado, entre comillas, ya no les cree. Fíjate, cada vez que hablan aumenta el dólar. Ahora el presidente aumentó el dólar. Sí, bueno, pero porque justamente lo que se le está pidiendo al gobierno son medidas de carácter económico, con un impacto en lo social,
Y bueno, no hemos tenido nada absolutamente de todo eso, más bien parece una reconfirmación permanente de lo que son las líneas principales del plan económico, un plan económico que genera esto, genera recesión, genera expulsión de personas del mercado de empleo, está generando una caída en la recaudación en términos reales, que obviamente, digo, en un gobierno que cuyo único norte es conseguir el déficit fiscal cero. Bueno, esto implica necesariamente algo que vos estabas marcando, Antonio, que es nuevamente un ciclo recesivo, es decir, tengo menos recursos, tengo menos capacidad de pago, tengo que tomar más deuda, tengo nueva deuda que pagar, con eso genero más recesión, y esa recesión genera menor cantidad de recursos y automáticamente es un ciclo, lo que se llama un ciclo vicioso en economía. Esto es, empieza a generar cada vez mayor, mayor percepción por parte del mundo de que no se sostiene, este es el dato clave me parece a mí, no es sostenible en el tiempo, y por ende la Argentina tiene que usar mayor cantidad de recursos para comprar tiempo, que es lo que estamos viendo en estos días, y que es la perspectiva desde el punto de vista político, ganar tiempo para llegar a octubre, pero lo que va a pasar en noviembre todo el mundo lo sabe, y esto es que va a haber un deterioro enorme en las condiciones de vida de buena parte de la población. Julián, yo sé que es la pregunta del millón, ¿no? Pero todavía para octubre falta mucho tiempo. La pregunta concreta es si las variables económicas, tal como están hasta el día de hoy, permiten que se seque la plaza, que se compre tiempo, como vos decías, hasta por lo menos el mes de octubre, y si el gobierno tiene las herramientas para asegurarse eso. Bueno, yo creo que no. Es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque hay un factor que tiene que ver con lo cuantitativo. Es decir, ¿tiene dólares el gobierno suficiente para venderle a aquellos que van a tratar de, empujarle el precio hacia arriba? Bueno, yo diría que sí, va a haber un desembolso dentro de poco, de unos días nada más, de más de 10.000 millones de dólares. Y después el gobierno tiene la liquidación ahora de lo que es la cosecha de maíz, y después va a tener la soja. Entonces, en ese sentido, dólares se supone que va a haber. Ahora, en un contexto como este, donde la incertidumbre es cada vez más importante, no solamente es la cantidad de dólares lo que debiera el gobierno asegurarse, sino, sobre todas las cosas, que no exista, me parece a mí, una situación social, sobre todo, muy compleja, que es parte de lo que estamos viendo, donde hay empresas que están cerrando, donde hay suspensiones realmente muy fuertes. Es decir, ¿esto a qué puede llevar? Bueno, puede llevar realmente a un golpe de incertidumbre muy importante, y ahí ya no solo cuenta la cantidad de dólares, sino sencillamente la percepción que tienen los propios argentinos de hacia dónde va la economía y cuáles son las perspectivas de corto plazo, ¿no? Ah, pero si el gobierno aumenta, como anunció el presidente, la AUH, la asignación universal por hijos, pero al mismo tiempo tenés más cierre de pymes, suspensiones en las autopartistas, suspensiones en la metalmecánica, tenés suspensiones en Vaca Muerta, que es algo insólito, que se la apuesta de Vaca Muerta, han dejado de trabajar en Vaca Muerta 2 empresas. O sea, por más que vos a una parte la contengas, hay otra parte que se te hace incontenible, que son los ocupados. El plan del gobierno es ganar tiempo. ¿Cómo lo gana? Con 2 o 3 cuestiones. Una de ellas la estuvimos viendo en los últimos días, esto es tratar de adelantar lo que es el desembolso para los sectores más vulnerables de la población, aquellos que perciben un salario que se rige por lo que es el salario mínimo vital y móvil. Por eso se anticipó lo que eran los desembolsos para incrementar ese salario hasta los 12.500 pesos. Cuando uno sube el salario mínimo, automáticamente también sube, esto no se dijo, suben lo que son los planes sociales, que se cobran en rigor al 50% de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Es decir, cuando el gobierno anuncia eso, también anuncia implícitamente que sube los planes sociales. Y además, a eso hay que agregarle la asignación universal por hijo también con un incremento. Es decir, este es el plan del gobierno. El plan del gobierno es tratar de transferir ahora una cantidad de recursos que se perdieron en términos reales en los últimos años, para que esos sectores que tienen una alta propensión a consumir, ¿qué quiere decir esto? Que reciben un peso y un peso lo gastan automáticamente en alimentos, en el pago de servicios públicos. Es decir, automáticamente eso vuelve a la economía, y en ese sentido esas son las medidas básicas que el gobierno está tomando y que va a seguir tomando de aquí en adelante. La idea es abrir una ventana temporal, que el poder adquisitivo del asalariado le empate a la inflación, pero medida en términos de 4 o 5 meses, y después lo que vamos a tener es que son sectores que no van a volver a tener ningún tipo de incremento sobre fin de año, y una inflación
que vemos que viene creciendo a paso agigantado y que por ahora al menos no ha dado ningún viso de que vaya a detenerse, por lo menos en los próximos meses. Julián, te mando un abrazo, gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.